Buen martes, estimados estudiantes. Vamos a comenzar entonces con nuestra clase número 1, que corresponde a la fase número 2, que es del mes de agosto. Lo vuelvo a repetir entonces, en nuestra clase número 1, que corresponde a la fase 2, que comenzamos en esta primera semana de agosto. Como ya sabes, mi nombre es Karen Riquelme y puedes escribir todas tus dudas al correo kriquelme@cmch.maristas.cl. Vamos a dar comienzo entonces a nuestra clase del día de hoy. Recuerda que es todos los martes, que puedes verlas a través del canal de YouTube, y para eso también puedes suscribirte. Vamos a dar comienzo entonces con la unidad número 2 de álgebra y funciones, y el tema número 1 que vamos a comenzar a trabajar corresponde a productos notables. Para esto te invito a que abras tu texto en la página 74, del texto del estudiante. Recuerda que todas las clases debes tener tu texto, tu cuaderno, lápices y encontrarte en lo posible en un lugar tranquilo para que puedas prestar atención y concentrarte. Una vez entonces abierto tu libro en la página 74, vamos a trabajar dos objetivos. El primero de ellos es calcular el cuadrado de un binomio y el segundo, calcular el cubo de un binomio. Recuerde que cuando hablamos del cuadrado es cuando decimos elevado a 2 y cubo cuando decimos elevado a 3. Entonces, en la página 74 del texto del estudiante, página 74, te voy a invitar a que leamos juntos el apartado de conceptos del cuadro celeste, en donde dice: el cuadrado de un binomio es igual al cuadrado del primer término más el doble del producto del primer por el segundo término, más el cuadrado del segundo término. Aquí vas a encontrar entonces que tenemos dos alternativas, una que es la adición y la otra que es la diferencia. Vamos a comenzar por la adición, que está al lado izquierdo. Entonces, como bien leímos, ¿verdad?, en donde dice que para calcular el cuadrado es el primer término el doble del producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. Recordemos entonces primero, A sería el primer término, B sería el segundo término. Súper importante que tengas presente eso. Entonces, para calcular en la adición el cuadrado, dice que el primer término se debe elevar a un cuadrado, es decir, a 2, que luego se suma dos veces el primer término con el segundo, es decir, 2 veces A por B, más el segundo término, que es B elevado al cuadrado. Si ahora ves la diferencia o la sustracción, es primer término A menos el segundo término B elevado a 2. Y se repite la misma secuencia. El primer término, que es A elevado a 2 veces, menos 2 veces el término A y B, el primer término y el segundo, más B elevado a 2. Para que entiendamos un poco entonces la demostración de un cuadrado. Aquí tenemos un cuadrado que es una figura plana, ¿verdad?, que tiene un largo por un ancho, en donde puedes ver que tiene diferentes colores, amarillo, verde y rojo, y la conclusión dice: encontrando las áreas de las figuras geométricas se puede leer el cuadrado de la suma de dos términos. Y nuevamente, ¿verdad?, se repite la fórmula del cuadrado que ya está en tu texto del estudiante. Recuerda que tienes un largo y un ancho, en este caso AB, AB. Puedes darte cuenta que A elevado a 2 es porque las letras A se repiten dos veces. Luego tienes A y B de este costado, A y B de este costado. Por eso es AB, ¿verdad?, lo que tenemos dos veces. Y luego B
B y B, que es elevado a 2 veces. Entonces, si te das cuenta, tú vas contando las letras, puedes también obtener, ¿verdad?, la demostración. Vuelvo a tener en la demostración número 2 mi cuadrado largo por ancho con las letras representantes de cada uno, en donde dice que el primer al cuadrado, es decir, el A 2 veces, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Es decir, si nosotros miramos 2 veces AB más B, que está solo, 2 veces, ¿verdad? Es decir, al cuadrado. Avancemos. La demostración 3 tiene que ver con lo siguiente, en donde todas las letras que estaban, ¿verdad?, en tu cubo, tú puedes representarla de la siguiente manera. A más B más A más B. Es decir, si yo sumo las A 2 veces, más el segundo término, recuerda que era AB más AB, y el tercer término ahora se convertía en un B elevado a 2. Entonces, si yo tengo las A, significa que es A elevado al cuadrado más 2 veces A por B más B elevado al cuadrado. Entonces, esta parte morada es la que te representa, ¿verdad?, el cuadrado de un binomio. ¿Cómo lo vemos en un ejercicio en tu texto del estudiante? Ejemplo número 1. Dice, ¿qué expresión resulta al resolver 3x menos 2y al cuadrado? Paso 1, 2 y 3. Y nuevamente te vuelvo a repetir. Cuadrado del primer término, doble del producto de los términos, cuadrado del segundo término. Y el ejercicio es 3x menos 2y elevado al cuadrado. Entonces, cuadrado del primer término. Recuerda que el primer término ahora es 3x y el segundo término es 2y. Es decir, primer término, 3x elevado a 2. Doble del producto de los términos. Recuerda que ahora voy a restar 2 veces, es decir, el primer término, 3x, por el segundo término, que es 2y, más 2 veces, ¿verdad? Perdón, el cuadrado del segundo término, es decir, 2y elevado a 2. Y aplica la definición. ¿Qué significa eso? Que, ¿verdad?, vuelves a decir en palabras que es el primer término elevado al cuadrado, 2 veces el primer término por el segundo, más el segundo término elevado al cuadrado. Luego aplica las propiedades de la potencia. Recuerda que debes aquí resolver solamente los números que están elevados, es decir, el 9x elevado a 2 y el 4y elevado a 2. El resto, ¿verdad?, lo vamos a esperar un momento. 9 elevado a 2. 9 elevado a 2 lo mantengo. Luego digo que es 3 por 2 es igual a 6. 6 por 2 es 12x. Más 4y elevado a 2. Se mantiene. Lo único que yo tuve que hacer es resolver, ¿verdad?, en este caso, el doble de los términos. Página 75. El cubo de un binomio corresponde a la multiplicación de un binomio por sí mismo 3 veces, porque recuerda que al cubo es elevado a 3. Y se representa como a más b por a más b por a más b. Y eso es lo mismo que si nosotros dijésemos, ¿verdad?, a más b, primer término a, segundo término b, elevado al cubo. Tenemos dos casos entonces nuevamente. Uno, que es la adición, y la otra la diferencia. En la adición, que está a nuestro lado izquierdo, primer término a, segundo término b, elevado al cubo. Y queda así, en donde primer término elevado a 3, luego 3 veces el primer término elevado al cuadrado por b, por el segundo término, más 3 veces
el primer término por el segundo, es decir, a por b elevado al cuadrado, más el segundo término elevado al cubo. Vamos con la diferencia, es decir, con la resta. A primer término, b segundo término elevado al cubo. Nuevamente, a, que es el primer término elevado al cubo, menos 3 veces el primer término elevado al cuadrado por el segundo término, que es b, más 3 veces el primer término por el segundo, a por b elevado al cuadrado, menos el segundo término elevado al cubo. Entonces ahí tú lo que tienes que hacer es aplicar esta fórmula ahora para calcular el cubo, así como en la anterior tú calculabas, ¿verdad?, el cuadrado. Estamos hablando de un cubo y que es, ¿verdad?, elevado a 3. Eso quiere decir que podemos calcular un volumen, un largo, ancho y un alto, porque ocupa un espacio. ¿Qué dice la conclusión? Encontrando el volumen de cada cubo formado, se puede ver la lectura de un binomio al cubo. Entonces, largo, ancho y alto, ¿verdad? Tú puedes aquí visualizar que cada cubo tiene sus letras correspondientes, tiene sus colores correspondientes. Entonces, tenemos las letras y en resumen lo que nos dice es que el primero al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Que es lo mismo que dice tu texto del estudiante, con la diferencia que ahora yo te estoy mostrando, que es un cubo, porque el anterior, recuerda que era un cuadrado, porque tiene un largo y un ancho, pero un cubo tiene largo, ancho y tiene alto, ¿ya? Y tú aquí puedes visualizar en resumen todas las letras que debemos ocupar. Pero aquí está la fórmula. Esta es la fórmula que tú siempre debes ocupar para un cubo, que es a elevado a 3 más 3a elevado al cuadrado por b más 3a por b elevado al cuadrado más b elevado a 3. Recuerda que estas mismas fórmulas de adición y sustracción están en tu texto del estudiante. La demostración 3 nos muestra nuevamente cómo nosotros separando cada una de las letras, ¿ya? Primero, que es la demostración al cuadrado, pero que este cuadrado, como tiene un largo, un ancho y un alto, que es por 3, ¿verdad? Y acá yo ya lo tengo simplificado por 3, nuevamente nos da la misma fórmula que tenemos para calcular. Ejemplo del 3 entonces. Ejemplo 3, que tiene 3 pasos y dice que esta es solamente para calcular el cubo, que es elevado a 3. ¿Qué expresión resulta al resolver 4x menos 5 elevado al cubo? Primer paso, utilizas el desarrollo del cubo de un binomio, es decir, 4x elevado a 3 menos 3 veces, recuerda que era 3 veces, por eso está ese 3. El primer término, que es 4x elevado al cuadrado, por 5, que es el segundo término, más 3 veces el primer término, que es 4x, por el segundo término, que es 5 elevado al cuadrado, menos el segundo término, que es 5 elevado al cubo. Aquí estamos todo lo que nosotros anteriormente, ¿verdad?, hicimos, que es la fórmula que aparece, ¿verdad? Tú puedes ver, yo voy retrocediendo aquí, que es la fórmula que tú viste acá en tu página 75 del texto. Esa misma fórmula es la que nosotros ahora estamos aplicando en el ejemplo que está, es el 3. Luego que tienes eso, dice, calculas el valor de las potencias. 4 elevado a 3 es 4 por 4 por 4, resultado 64 elevado a 3. Mantengo el 3, 4 por 4, sabemos que es 16x elevado a 2, mantengo el 5, más el 3, por el 4x, 5 por 5 es
25 y 5 por 3, 125. Calculemos entonces. Mantengo el valor de 64x elevado a 3. Y aquí en donde debes hacer algo importante. Voy a separar aquí en el signo más y voy a multiplicar 5 por 16x elevado a 2 por 3. Eso nos da como resultado 240, pero debo arrastrar la x elevada al cuadrado. Ahora voy a multiplicar 3 por 4x por 25. Eso me da 300, pero voy a arrastrar la x. Y bajo el menos 125. Entonces, cada vez que yo quiera calcular ahora el cubo, que en este caso hubiese sido 4x menos 5 elevado al cubo, como resultado, ¿verdad? Yo sé que tengo que aplicar primero, utilizar el desarrollo del cubo de binomio, que lo vimos en tu página anterior, que está en el texto, que sería la fórmula, luego calcular el valor de las potencias y calcular los productos. ¿Qué te voy a pedir en esta clase entonces? Que primero practiques en tu texto del estudiante y realice el ejercicio solamente 1 y 2 de la página 76. Esto es para que lo practiques en tu texto del estudiante, ya, o en tu cuaderno. No debes enviarlo. Lo que sí debes enviar es tu ticket de salida, que en esta ocasión es realizar la página 26 y 27 del cuaderno de ejercicios, donde se debe completar tablas reemplazando valores, calcular cuadrados y cubos de binomios, relacionar binomios y buscar igualdades. Todo esto, como te dije, tú puedes visualizarlo, ¿verdad?, en tu texto, donde están las fórmulas y lo que acabamos de explicar. Si tienes dudas, recuerda que debes escribir a mi correo, que es kriquelme@cmch.maristas.cl. Tu ticket de salida entonces es la página 26 y 27, el cual debes enviar a través de tu correo institucional indicando tu nombre y tu curso en donde dice asunto. Muy importante, tu nombre y tu curso. ¿A qué correo? Acá riquelme@cmch.maristas.cl hasta el viernes de esta semana. Recuerda que todas estas clases las puedes ver a través del canal de YouTube, que debes suscribirte, y con cualquier duda puedes escribir a mi correo. Te deseo que tengas una buena semana. Hasta la próxima clase.